bienvenidas a un nuevo vlog. Hoy por fin me he decidido a grabar el vlog enfocado en el tema lectura, que os llevo hablando de este tema bastante tiempo y diciendo que lo iba a hacer, y quería empezar el vlog hablándoos de mis libros favoritos y de los últimos libros que he leído, pero que sepáis que pretendo enseñaros tanto el tema de la estantería de libros, de dónde es, también tengo que completarla, tengo que rellenarla con más libros y comprar unos sujetalibros que venden para este tipo de estanterías, así que todo eso os lo voy a enseñar también. También os quiero hablar del Kindle, de mi experiencia con el Kindle, qué me parece, si creo que merece la pena o no, qué modelo tengo, etcétera. Y también pues tanto de lo que estoy leyendo actualmente como de los libros que tengo pendientes de leer. Así que todo eso os lo quiero contar en este vlog. Espero que os guste mucho si os gusta leer tanto como a mí. Y nada, voy a buscar los libros y os enseño. La verdad es que hay muchos libros de mis favoritos que no tengo todavía aquí en el piso, por eso os voy a llevar también conmigo otro día cuando vaya a casa de mis padres a recogerlos y a colocarlos en la estantería. Bueno, yo creo que en otros sitios de la casa porque no me van a caber todos. Pero bueno, sí que tengo aquí algunos que me han gustado mucho y que me han marcado mucho, y los que no tenga os voy a poner por aquí las portadas para que los podáis encontrar fácilmente. Voy a empezar con un clásico y una saga que a mí marcó mi adolescencia, y la adaptación al cine es una de mis adaptaciones favoritas y que más he disfrutado y que creo que mejor refleja tal como está escrito en los libros, y es la saga Crepúsculo. Creo que seguro que la conocéis, pero aún así la quería nombrar. Pero aparte de la saga Crepúsculo, que bueno, a mí me encantó, y he de decir, cuando leí el primer libro lo dejé a mitad porque no me terminaba de enganchar, pero cuando iba a salir la película me acuerdo que le di una segunda oportunidad y me acabé leyendo toda la saga entera. Lo que más me gustó es que hace muy poquito tiempo que leí este libro de aquí que forma parte de la saga, que es Sol de Medianoche, y es básicamente la historia de Crepúsculo, del primer libro, contada desde el lado de Edward, en lugar de desde el lado de Bella. Entonces a mí me gustó todavía más este libro que Crepúsculo, y eso que ya había visto la película, ya sabía todo lo que iba a pasar y había leído los libros, sabía todo, pero aún así me gustó muchísimo porque siempre he sido muy del team Edward y siempre me ha caído mucho mejor él que Bella, la verdad. Y verlo desde su perspectiva me encantó. Es un libro súper largo, si sois fans de la saga y creo que ha pasado tiempo desde que la leísteis, yo creo que os va a encantar. A mí me encantó, así que ya os digo, lo leí yo creo que hace un par de años, y no sé, fue increíble. Me lo leí además súper deprisa, así que está entre mis favoritos. Luego, otro libro, y para hacerlo un poco variado, que no tiene nada que ver y que es un libro que me regaló mi madre y que a ella también le marcó bastante, es este libro de aquí, de Linda Gottman, que es una astróloga, y es sobre los signos del zodíaco. Si os gusta la astrología y queréis saber un poco más sobre este tema, creo que es el libro más fácil para iniciaros, para conocer un poco de todos los signos, que es súper divertido de leer. Yo lo tengo siempre a mano porque lo consulto muchísimo. Siempre que se habla del tema, ¿no?, con alguien, o que conoces a alguien que es de cierto signo y quieres saber un poco más, pues está súper guay de leer. Tiene otros libros la autora, os digo, este libro es súper viejo, seguramente quizás os cueste de encontrar, pero sí que lo podéis encontrar de segunda mano, y seguramente también en Amazon lo tienen. Si lo tienen y lo encuentro lo pondré abajo en la descripción. Mi madre lo compró cuando era adolescente, es un libro que esta edición, si no recuerdo mal, es de... no, aquí pone que es del 77. En fin, de por ahí, tiene muchísimos años este libro. Entonces lo que hace es que va signo a signo. Primero te habla un poco de cómo reconocer a un signo, basándonos obviamente en el signo solar. Aquí no se adentra mucho en el resto y habla tanto de cómo reconocer a ese signo, de cómo suelen ser las características de una mujer de ese signo, de un hombre, de un niño y del jefe, que es algo que a mí es una sección que me hacía mucha gracia. Y bueno, pone muchos ejemplos de famosos, obviamente de la época, entonces yo muchos no los conozco, pero bueno, podéis investigar, y a mí aún así me encantó. Pero me encantaría un libro así, pero actualizado, quizás con personajes famosos de ahora, y con un poco actualizado, pues un poco cómo cuenta las cosas, porque al final era otra época. Las mujeres, por ejemplo, no lo enfoca tanto del lado laboral, porque en esta época las mujeres no trabajaban tanto, en fin, que es otra época y eso se refleja en lo que ella cuenta, pero bueno, creo que aún así es un libro muy muy top.
Otro libro de mis favoritos, y si no os importa leer un poquito de thriller y de terror, es La cúpula de Stephen King. Sí que es verdad que es un libro larguísimo, a mí me suelen gustar los libros largos cuando me gustan porque no quiero que se acaben. Y creo que es una obra maestra y una historia totalmente flipante, básicamente. Sí que es verdad que es muy explícito y tiene mucho tema de asesinatos, de crímenes, etcétera. Entonces quizás si sois un poco sensibles a ese tema, no os lo recomendaría, pero si os gusta es muy guay. Bueno, básicamente, por no hacer ningún tipo de spoiler, lo que pasa es que es un pueblo de Estados Unidos en el que un día de la noche a la mañana cae una cúpula invisible sobre el pueblo y todos los habitantes del pueblo se quedan ahí encerrados y no... O sea, no pueden salir. Entonces, bueno, ahí es cuando se empieza a desarrollar el libro. Intentaron hacer una serie de televisión y creo que se hicieron unos capítulos, pero creo que se dejó de hacer porque no tuvo mucho éxito, lo cual entiendo porque la verdad es que no os recomiendo nada la serie. Yo creo que vi algún capítulo y no me gustaba cómo estaba hecha. Así que bueno, os recomiendo mejor leer el libro. Luego, otra autora que me encanta y de la cual también he leído prácticamente todos los libros, no todos, pero muchísimos, es Elizabeth Benavent, que además es una autora de Valencia. Y bueno, seguro que la conocéis porque es la escritora de la saga Valeria, que se ha hecho la adaptación en Netflix, es esta serie de aquí. Es una serie basada en una saga de 4 libros, que son los primeros libros que yo leí de la autora y que me gustaron mucho. Pero yo creo que de los que más me marcó de ella es la historia de Silvia. Este es uno de los libros, son 2 libros y me gustó mucho porque también mezcla el tema de la música. Uno de los protagonistas es un cantante famoso, representa que es un cantante famoso, entonces tiene un toque así diferente y me pareció una historia, no sé, muy bonita. A mí me marcó muchísimo y es un libro que se lee, que lo devoras básicamente, así que os la recomiendo un montón. Y os digo, sus libros me encantan, son súper amenos, creo que reflejan historias de amor que yo que sé, que cualquiera de nosotras se puede sentir identificada en ciertas cosas que son muy actuales y son muy divertidos. Sobre todo a mí me gusta porque sí que es verdad que hay veces que sufres, pero en general tienen un toque muy divertido, así que muy guay. Y luego, por supuesto, el último libro que he leído y de los que más me ha marcado es el de la saga Gothard, que ya os conté por los últimos vlogs, os he ido contando que estaba súper enganchada y que había terminado la saga, así que os la quiero recomendar. Sí que decir, como ya dije en su momento, que el primer libro para mí es como una especie de puente a todo lo que llega después. Entonces al principio es verdad que yo no entendí cuando lo empecé a leer por qué era tan famosa la saga y por qué tal. Y no entendía yo, la verdad, no veía una historia un poco así, no sé, típica. Y luego cambia completamente y va mejorando conforme vas avanzando en los libros. Estoy deseando que salga el 6.º libro. Y nada, eso es un poco todo. Tengo muchísimos más libros, podría estar hablando aquí horas. Quizás a lo largo del blog os voy dando algunos libros más que me vaya acordando que me hayan marcado. Y nada, eso, nos vemos yo creo que mañana y os cuento el tema del Kindle. Hola chicas, me voy a desmaquillar, me voy a poner a hacer la cena y quería aprovechar mientras tanto, como siempre hago, para hablar con vosotras
y con vosotros, porque sé que algunos de vosotros sois chicos, pero la verdad es que la mayoría sois chicas y por eso suelo hablar en femenino. Ya estoy a punto de terminar el libro de Sangre y Cenizas. Es un libro que la verdad es que al principio estuve a punto de dejar de leer y todavía no quiero darle como una puntuación hasta que no lea el final. Al final me quedan nada, 20 minutos de lectura, o sea, que tenía que hacer cosas y he tenido que dejar de leer, pero vamos, desde que he terminado de comer he estado con ello. Deciros que hacia el final la verdad es que se ha puesto interesante. Al principio me costó mucho meterme en la lectura, creo que es porque es una lectura más tirando a joven adulto, más menos madura, por así decirlo, al menos al principio. Luego creo que se va como cogiendo el tema y es un poquito más un libro más adulto, por así decirlo, pero al principio se me hizo un poco infantil. Y otra cosa que me pasó al principio es que me costó un poco entender lo que estaba pasando, como que daban muchas cosas por explicadas. Creo que cuando llegas al final del libro entiendes por qué, y yo creo que es como para que todo te sorprenda más y como empiezas a encajar las piedras, pero yo me sentía muy perdida, había como... es como un reino de fantasía, ¿no? Entonces todo era como que hablaban de diferentes tipos de persona, con diferentes nombres, diferentes cualidades, y yo me perdía un poco en cuál era la diferencia, qué era qué, y ahí la verdad es que me costó un poco meterme en el tema. Y eso, al final es verdad que no me ha desagradado y es verdad que estaba bastante enganchada y quería saber lo que había pasado, pero aún así no es un libro que me haya llegado a emocionar ni me haya llegado a meter mucho en la piel de los personajes. Es decir, así como con Acotar desde el primer momento empaticé mucho con los personajes y como que, no sé cómo explicarlo, pero típico que cuando ellos sufren tú sufres y lloras y te ríes y todo, pues eso no me ha pasado tanto con este libro. Ahora mismo le daría como un 3,5. Tampoco quiero pasarme, pero a lo mejor con el final cambio de opinión. De momento esa es mi puntuación y no sé, es que... Y nada, chicas, antes de ponerme todas las cremas voy a hacerme un poco de depilación facial, que ya me toca. Así que cuando termine el libro ahora, que lo voy a leer ya mientras hace la cena, os cuento un poco mi decisión final de la puntuación. Y no sé cuál voy a empezar el siguiente. Estoy leyendo también el de La Villa de las Telas, pero también me habéis recomendado que lea los demás de Sarah J. Maas, que es la autora de Acotar, y que obviamente si me ha gustado tanto esos, que seguramente el resto también me gusten. Pero como que me da cosa empezarlo y que no estén a la altura o que los compare demasiado. Pero aún así creo que me está picando el gusanillo al menos de empezar Trono de Cristal, que es como la saga, la segunda que yo más recomendada he visto. Pero también me apetecería leer algo que no sea de fantasía. Así que bueno, ahora luego sí. Bueno, chicas, vuelvo al baño porque me he lavado los dientes y digo, voy a hacer la review. Ya lo he terminado, os he hecho la review en Goodreads, que tengo una cuenta, os la voy a poner por aquí. Y le he puesto un 3. Le he puesto un 3, 3,5, porque no ha sido lo suficientemente malo como para que no pudiera terminar el libro, lo cual me ha pasado con otros libros que no me gustan en absoluto y directamente no los he podido terminar. No llegas a punto. Y he de reconocer que al final del libro, y el final se ha puesto así interesante, que te dan ganas de a ver qué pasa en el segundo, a ver si mejor y tal. Pero en sí la historia es como que todo me era muy poco creíble. Ya sé que es fantasía, pero es que aún así no. Así que por eso ese 3, no sé, quizás os gusta. A mí es que la historia de amor todo lo veo un poco tóxico. No sé. No. O sea, como que creo que tenía demasiadas expectativas y me ha dejado un poco así. Así que este creo que ha sido uno de esos libros intermedios hasta que encuentre otro que me encante. Y espero que sea en este blog, porque no quiero dejarlos así. Bueno, después de casi hacerme una siesta y de estar media hora en el sofá sin hacer nada, que es muy placentero y que os recomiendo hacer de vez en cuando,
Deciros que ya tengo próxima lectura. Os pregunté por Instagram que me recomendaréis libros, porque aunque yo ya tenía un poco medio elegido lo que iba a leer, nunca está de más recomendaciones vuestras, y sé que muchas de vosotras también sois muy lectoras y que me habéis pedido mucho este vídeo. Y nada, os he preguntado, me habéis recomendado un montón de libros y muy variados entre sí. Yo pensaba que a lo mejor se iban a repetir más ciertos libros que ahora mismo están muy de moda, pero no, me habéis recomendado súper variado. Y uno de los que más me habéis recomendado ha sido el de Dime quién soy, de Julia Navarro, que yo ya lo tenía, ya os lo enseñé hace tiempo. Mi madre me lo ha recomendado un montón de veces y lo tengo pendiente. De hecho, lo empecé a leer, lo que pasa es que lo empecé a leer cuando aún estaba leyendo Acotar y estaba tan enganchada a Acotar que tuve que continuar con Acotar. Así que os digo que ese va a ser el próximo libro que voy a leer y que lo voy a empezar a leer hoy. Lo tengo ahí, lo tengo en físico, así que no voy a leerle del Kindle, así también variamos un poco. Y aprovecho para comentaros el tema del Kindle, que lo tengo aquí conmigo. Y aunque parezca que este Kindle es mío, es un regalo que le hice a Cristian y que poco a poco me he ido adueñando un poco del Kindle, lo cual me sabe fatal, así que tengo pendiente comprar un Kindle para mí. Entonces, bueno, que me enrollo. Y lo cierto es que me ha encantado. Si estáis debatiendo entre varios libros electrónicos, yo no os puedo hacer una comparativa, porque este es el único libro electrónico que yo he probado. Es el Kindle Paperwhite, el normal, el Kindle básico y normal que venden en Amazon, y creo que es el más barato, al menos de los que yo vi era de los más baratos, cuesta 100 euros. Cosas positivas del Kindle: 1. Leer por la noche es muchísimo más cómodo porque no necesitas tener una luz encendida, ya que el Kindle tiene su propia luz. Además lo puedes poner en modo oscuro, que es como yo lo tengo y os lo voy a enseñar. Pero básicamente es que el fondo es negro y la letra en blanco, lo cual a la vista yo pienso que cansa muchísimo menos por la noche. A mí me gusta más. Aún así, otra cosa positiva es que el Kindle, la pantalla no es la pantalla de un teléfono móvil o de un iPad, es una pantalla de tinta. Yo no sé exactamente eso qué significa, pero vamos, no cansa la vista. Yo lo puedo decir porque uso gafas, uso lentillas y noto enseguida cuando se me cansa la vista por las pantallas, y en este caso no me pasa, así que es maravilloso por ese aspecto. Otro punto positivo es que no pesa absolutamente nada, o sea, esto es que no pesa nada, muchísimo menos que el teléfono, que la cámara que estoy sujetando, o sea, así que creo que es genial para transportarlo y llevarlo a cualquier sitio, viajar con él y llevar todos los libros que quieras en un solo lugar, así que me parece increíble por esa razón. Y yo creo que esos son los 3 puntos más positivos. También diría que obviamente es muchísimo más barato leer libros aquí que comprar el libro físico, por lo cual también ahorras muchísimo dinero y se amortiza el dinero que te gastas en lo que es el Kindle en sí. Luego deciros también que hay suscripciones donde puedes pagar una suscripción mensual que no son muy caras y puedes tener como acceso ilimitado a todos los libros que hay en la plataforma, como si fuese una suscripción al Netflix, pero de libros. Así que bueno, en general esa yo diría que son las máximas ventajas. En cuanto a inconvenientes, la verdad es que a mí no se me ocurría ninguno, porque al contrario de lo que pensaba, no es tan diferente a leer del físico, en el sentido de que al final es leer igual. Sí que es verdad que diría que pues no tiene la cosa esa, ¿no?, de pasar las páginas, romantizar la lectura, pues con esto no es tan romántico. Y si sois de las que os gusta rayar los libros, subrayar, marcaros cosas, etcétera, pues obviamente aquí, aunque sí que puedes subrayar y puedes hacer anotaciones y puedes marcar ciertas páginas, no es lo mismo, supongo, que marcar un libro, que subrayarlo, que anotarte cosas en los márgenes. Entonces, a mí, yo nunca he hecho eso. O sea, como mucho me he marcado alguna página o he marcado algo, pero generalmente nunca lo he hecho. Así que sé que ahora está muy de moda, porque en TikTok lo veo mucho, que todo el mundo subraya los libros, le pone tics de colores a las páginas, en fin, súper guay. Lo quiero hacer porque me da curiosidad de probarlo, pero yo nunca lo he hecho, por lo tanto tampoco es algo que me haya afectado mucho. Pero ya os digo, y que lo tienes que cargar, o sea, pero se carga, nosotros lo cargamos a lo mejor una vez cada 2 o 3 semanas, o sea, dura muchísimo la batería, así que bueno, es una súper buena inversión. Y ahora, después de haceros esta pedazo de publicidad del Kindle, que parece que me paguen pero no, que por cierto, si queréis saber cuál es el mío exactamente, os voy a dejar el link abajo, ¿vale? Y lo compré por Amazon. Así que nada, me voy a tomar el café y voy a ir a casa de mi madre a por los libros que me faltan para la estantería, para llenar la estantería, así que os voy a grabar eso y luego empezaré el nuevo libro que estoy deseando.
Hola chicas, han pasado unos días desde que os grabé los últimos clips que fuimos a comprar a Valencia. Fui a hacerme unas gafas nuevas que ya tocaba, no me las cambiaba desde 2020 o yo creo que incluso antes, creo que 2020 fue la última vez que me cambié los cristales, lo cual es buena señal porque significa que no me está aumentando la miopía, pero bueno, ya me apetecía renovar las gafas, os enseñaré cuando me lleguen, pero me encantaron unas que me probé y fue un poco compra impulsiva. Total, que después fuimos a la casa del libro, como os grabé, y he comprado el primer libro de la saga Trono de Cristal de Tog, se llama así la saga, de Sarah J. Maas, porque bueno, tengo un poco de mono después de haber leído toda la saga Gotar, así que lo quiero leer, así que me lo he comprado para variar un poco porque la saga Gotar la leí en el Kindle, así que esta me apetece leerla en físico y cambiar un poco. Pero bueno, aparte de eso, sigo leyendo el libro de Julia Navarro, que os comenté que lo iba a empezar a leer, y voy por la página, ahora mismo, la página 249. Es una novela muy larga, o sea, solo llevo esto de toda la novela y deciros que me está gustando un montón. Lo que pasa es que ayer no pude leer nada y el domingo también muy poquito, así que espero seguir. Me da un poco de cosa porque al ser tan larga no sé si va a ser demasiado larga, pero de momento me está gustando un montón. A ver, no tiene nada que ver con los últimos libros que he leído, pero es una buenísima novela, se nota enseguida por cómo está escrita y la historia es muy interesante porque, bueno, para que os ubiquéis un poco, básicamente es la historia de un chico cuya tía le encarga averiguar la historia de su bisabuela, que es como un tema tabú en la familia y de la que nadie sabe nada. Entonces él empieza a investigar y empieza a descubrir la vida de su bisabuela, que ella nació, pues bueno, ella tendría unos 20 años cuando estalló la guerra civil. Así que empieza un poco en la época anterior a la guerra civil. Así que también tiene un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra civil, al menos en la parte donde yo estoy. Ya os contaré qué tal. Y otra cosa que os quería enseñar es que ya he completado la estantería de libros que os voy a enseñar. Bueno, la estantería es esta de aquí, que es, ya os lo enseñé en el blog de Deco, es de Ikea. Os voy a poner por aquí el modelo que es y la verdad es que es una estantería que es muy sencilla pero que queda muy bonita, se integra muy bien en cualquier lado. Aquí tengo la plantita, el poto, que la verdad es que está creciendo y quizás pronto lo ponga aquí arriba. Y nada, ya he colocado el resto de libros, me he traído algunos de casa de mis padres y de momento los he puesto así. Estos porque se caían, entonces bueno, me habéis recomendado un montón de sujetalibros que os voy a poner por aquí algunas ideas de que me habéis enviado y cuando me lleguen los que voy a pedir pues os los enseñaré en los próximos vlogs. Pero bueno, de momento los he puesto así que tampoco quedan mal. Y ahí arriba tengo más. La idea es poner aquí arriba una plantita colgante que una de vosotras me lo ha recomendado y la verdad es que pienso igual que va a quedar muy bien ahí. Y por aquí abajo también tengo algunos otros que os quería enseñar. Este es el que os recomendé que no tenía la portada, de Dolores Redondo. Este libro me encantó. Luego de Javier Castillo, que me pedisteis que leyera. La verdad es que yo leí este libro, pero la verdad es que no es un libro que me marcara especialmente, así que sin más. Este sí que me gustó mucho, el de Cicatriz, de Juan Gómez Jurado, que es el autor de Reina Roja. Y otro libro que os quería recomendar muchísimo es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Yo lo leí cuando era un adolescente y es un libro que he leído varias veces y que me ha marcado mucho, que me parece un libro muy especial. Así que si no lo habéis leído, da un poquito de miedo, pero es un libro chulísimo. Y bueno, Carlos Ruiz Zafón tiene otras muchas novelas que podéis leer. Yo he leído prácticamente casi todo lo que ha escrito. Así que bueno, os lo recomiendo un montón porque siento que es un libro que no se conoce tanto. Por cierto, si os está gustando este tipo de vlog, que es la primera vez que lo hago, dejadme un comentario, contadme qué tal os ha parecido, qué mejoraríais, qué incluiríais en este tipo de vlogs. Y también, si te gustaría que hiciera un segundo vlog de lectura, déjame en comentarios qué libro te gustaría que empezara a leer, aparte del que estoy leyendo. Pues cualquier recomendación es bienvenida, un poco sabiendo los libros que he recomendado y los que estoy leyendo, cuáles me pueden gustar. Que yo ya sabéis que os leo siempre, así que espero vuestro comentario.